Cuando la persona que más ama muere trágicamente, el protagonista de esta historia hará todo lo posible para hablar con ella por una última vez. Lo que lleva a este efecto, a esta causa, es que él necesita confesar el secreto que cuando estuvo en vida nunca logró confesarle, porque estaba muy atemorizado. La historia toma lugar en el Londres victoriano, que fue en la época cuando el espiritismo estaba en pleno apogeo. Era muy conocido y la gente trataba de comunicarse con todas las personas, con sus seres queridos en el más allá. Bueno, en una sesión con el mejor medium del momento, se presenta, esta era la única solución para el protagonista para poder comunicarse nuevamente con su querida amada. Pero una vez que se da esta sesión, se desencadenan fuerzas del más allá y más terribles de los que nadie podría imaginar. El mundo entero se vuelve en un peligro, o sea, está en total peligro, estamos a punto de morir, el mundo está a punto de dejar de existir y la única salvación reside en un libro que es un misterio, nadie sabe lo que lleva adentro y que su nombre es El Mapa del Caos. Este es el libro que vamos a leer hoy, del cual vamos a leer hoy, es del autor español Félix J. Palma. Él es una persona muy galardonada por sus obras literarias, como lo ha sido esta trilogía victoriana, que empezó con el mapa del tiempo, después fue el mapa del cielo y ahorita concluye la historia con el mapa del caos. El mapa del caos en realidad es una aventura trepidante, en la que el autor, con esta gran escritura y este humor que le pone a las situaciones más locas que tenemos, que encontramos, mezcla amores imposibles con guerras, con futuro, con extraterrestres, con hombres lobos, con fantasía, hay fantasmas, hay mediums falsos, fantasmas reales. Es un cóctel de sentimientos, de emociones que en realidad hace que te apegues a la historia. Cualquier lector en cualquier parte del mundo lo va a lograr. O sea, es una conexión que creas con el cuento, con el relato, que te tiene atento de pies a cabeza. Y bueno, como diría el misterioso narrador, es algo que cualquier persona de todo el mundo lo va a entender, pero no solo de este mundo, sino que de todos los mundos posibles. Cuando hablamos los personajes de la historia son muy numerosos y bueno, por cada capítulo ciertos personajes tienen mayor intervención que otros y es un poco complejo entender de por sí toda la novela. Entonces creo que es un poco obligatorio poder especificar más o menos cuáles son los personajes principales y cuál es su rol en la historia. ¿Ya? Tenemos en la historia, antes de que llegue a especificar los personajes, el personaje principal de la historia se ve ayudado por varias personas. En este caso, el famoso escritor H.G. Wells, que es el escritor de La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible, él tiene dos partes. Hay un Wells que es observador, que es un biólogo eminente y es una versión alternativa del escritor H.G. Wells en algún otro mundo. Y asimismo, él siempre que toma lugar en la historia, toma lugar su esposa, que es Jane. El autor en esa aventura, el protagonista en esa aventura, cuenta con la ayuda de varios personajes muy famosos e importantes, se podría decir. Tiene la ayuda de Arthur Conan Doyle, que es el padre de Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo, de la historia, de Lewis Carroll, que es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, y por supuesto de H.G. Wells, que es El Hombre Invisible, el escritor de La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible, que quién sabe, tal vez ese hombre invisible escapó de las páginas de su famosa novela para sembrar terror entre los hombres aquí en el mundo. Solo ellas pueden descubrir la forma de salvar el mundo y solo pueden encontrar el camino para que los amantes separados por la muerte se vuelvan a encontrar. Esta historia más que nada nos lleva a pensar qué haría alguien por
por él tener a su ser querido. Una vez que la muerte los separó. Serías capaz de ir a buscar al más allá, de desafiar la propia muerte, de desdoblarte, o sea, cuál sería la imaginación de cada persona por lograr llegar a volver a ver a una persona que amaste mucho por una última vez. Más que nada, esta historia empieza porque una epidemia sobrenatural también amenaza con destruir el planeta y la salvación reside en las páginas de este libro, que es el mapa del caos, como lo comentamos anteriormente. Para poder ir en busca de su amor perdido, antes tendrá que rescatar el libro de las garras del villano más terrible que se puede imaginar nuestro autor. Para poder entender un poco más cómo funciona, cómo se maneja este libro, lo que es el mapa del caos. Bueno, el autor, se podría decir que uno de los personajes principales es Wells, Herbert George Wells. ¿Ya? Hay una parte que puede ser el Wells observador, que es un eminente biólogo, que es una versión alternativa del escritor en otro mundo. Asimismo, el Herbert George Wells, el personaje verdadero, es un escritor británico que es más conocido con su seudónimo, que es H.G. Wells, que es considerado el padre de la ciencia ficción y autor de numerosas novelas, que entre ellas está La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y El hombre invisible. Para entender un poco este libro, o sea, si tú has leído esos 3 libros, es más fácil que entiendas la historia detrás del mapa del caos. Bueno, al mismo tiempo está entre los personajes principales la esposa de él, que es Amy Catherine Robbins, que es su esposa, pero él la apodaba como Jane. Adicionalmente está Cornelius Clayton, que es el agente de la división especial de Scotland Yard. Él se encarga de estudiar lo sobrenatural y perdió una mano izquierda en su primera misión y encuentro con algo del más allá. Agnus Sinclair es el capitán de la división especial, es el jefe de Clayton. Bueno, ¿quién más tiene personajes importantes? Hay muchas personas que participan en esta novela, pero estamos hablando de los personajes principales, de las personas que llevan más, de las que se trata más la historia. ¿Ya? Así que puede que queden unos sin nombrar. El hombre invisible es el villano de la historia, que efectivamente es de la narración de H.G. Wells, que es el hombre invisible. El personaje de ese libro sale del libro y es el principal villano del cuento, del relato. Bueno, también está Gillian Murray, que él es el conocido como el dueño del tiempo, quien fingió su muerte en la 4ª dimensión. Desde entonces se esconde bajo una falsa identidad, que es la del millonario Montgomery Gilmore. Bueno, adicionalmente Montgomery Gilmore se enamora de una joven muy hermosa que se llama Emma Harlow. Es una joven neoyorquina prometida del millonario. Bueno, se comprometen y ella ignora que hay una verdad detrás de su prometido. También está Arthur Conan Doyle, que es el médico y escritor escocés. Él es el creador de Sherlock Holmes. Y el ejecutor 2087, que él es el organismo cibernético programado para matar a aquellos que pueden saltar entre mundos. Porque esto aquí se trata de una historia que van de mundo a mundo, mundo a mundo. Bueno, asimismo está Alicia Liddell, que es una niña de 6 años, que son hijas del decano Liddell, y Lewis Carroll, que es el seudónimo del escritor británico Charles Dodgson, que él es quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia Liddell es quien lo inspiró para esta historia. Adicionalmente, podemos decir que el mapa del caos es un personaje porque es algo que toma lugar en la historia. Es un libro que contiene la salvación y el mundo, la salvación del mundo y de este y de todos los que se puede imaginar, o sea, de todos los mundos posibles. Y también es el libro que vamos a leer o vamos a hablar. Bueno, ahora sí, vamos un poco a ver de qué se trata el mapa del caos. En realidad, este libro
es complicado de leer porque las historias, los personajes poco a poco como que van tomando lugar, vas entendiendo la relación que hay entre unos y otros y más que nada se va creando la conexión entre todos los personajes. Como son tantos, alguien cree que no van a tener esa conexión, o sea que en un momento va a conectar a alguien de más acá con esa persona, pero sí, sí pasa. Cuando empiezas a leer la historia, sale en la primera escena Cornelius Clayton. Ellos están en una mesa con Lady de Bompard, que es una duquesa, y muchas personas involucradas en el encuentro de un hombre lobo. Se encontraron al que se hacía pasar por hombre lobo y que había matado a muchas personas en el pueblo. Este personaje, eh, Cornelius Clayton, se enamora de Lady de Bompard para después descubrir que ella era una mujer loba. Bueno, de ahí muchos relatos se dan. En el momento que él descubre que ella es un ser más allá, él, él- ella sale corriendo al bosque en una noche oscura y él sale detrás de ella y bueno, entre una y otra cosa, la pelea antes de que ella muera, el acto que se lleva, por el acto que se lleva, él pierde la mano. Él después empieza a usar una prótesis de madera y hierro, metal, puede ser. Adicionalmente, después de esto aquí, él empieza a sufrir ciertos episodios de desmayos, de desmayos, de desmayos. Como les había comentado al principio, esa historia toma lugar en el Londres victoriano, cuando el espiritualismo está muy en boga, se podría decir. Bueno, y más que nada, esto de aquí, el agente Cornelius Clayton llevaba a cabo, llevaba a cabo varias sesiones, o sea, él la supervisaba para ver que no hayan engaños, que no esto, y en una de estas sesiones se dio lugar a un escenario medio difícil porque al mismo tiempo que la medium estaba haciendo como que se encontraba algo del más allá, descubrieron que esto aquí, que lo que ella hacía era una farsa, pero hubo un espíritu que se podría decir que era como el hombre invisible, que empujó y ahogó a una de las personas presentes. Se dio el tiempo más allá, pasaron unos 10 años y ahora la historia ya no se trataba de Cornelius Clayton, sino que se trataba de la persona, del quien ahora se convierte en un poco se convierte en el protagonista, ¿ya? Estamos hablando de Gillian Murray, que en realidad era entonces, o sea, ya era ahora conocido como Montgomery Gilmore. Él era el peor enemigo de H.G. Wells, eran súper enemigos, no se llevaban, o sea, tenían una rivalidad muy grande. Eh, Murray, él en realidad, bueno, en este caso Gilmore, él escondía su personalidad ante todos, pero hubo una chica que lo enamoró por completo. Esta era Emma Harlow. Él se fijó en ella apenas la vio, dijo que era hermosa, que está totalmente enamorado de ella, o sea, él perdió la cabeza por ella y no sabía cómo conquistarla. Decidió escribir una carta a su archienemigo, que es H.G. Wells. Le escribió una carta diciéndole que en serio, a pesar de que él sabía que lo odiaba, a pesar de todo lo que estaba mal, él necesitaba su ayuda. Y le escribió y recibió una respuesta, lo cual lo sorprendió rotundamente porque en la carta él le decía que la chica le indicaba que si él lograba recrear la escena de la guerra de los mundos, de la invasión alienígena, si él lograba recrearla para ella le iba a corresponder en matrimonio. Entonces en la carta que él recibió de respuesta, él esperaba que le digan cómo recrear la escena, así ya que él escribió la historia. Pues no, no le escribió eso, sino que le dijo, ¿sabes qué? No te mates tanto, solamente es algo que la haga reír. Y así vas a conquistar su corazón. Por eso les digo, una historia muy romántica. Eh, bueno, fue así, o sea, él trató de hacer lo que más pudo y bajó de un globo aerolítico, bajó desde las nubes y casi se cae en el canasto. O sea, fue algo que la chica a lo que ella no pudo resistirse porque fue como alguien fue tan capaz de hacer algo por ella. Y desde ahí ellos estuvieron juntos.
Pero antes de que pase esto, a Cornell vuelve a aparecer Cornelius Clayton y a él le llegó la historia de que iban a recrear esta escena. Ellos querían saber si esto de aquí si esto era algo real o si solamente, o sea, qué pasó. Entonces Clayton fue en busca de Wells. Le dijo a Wells que cómo puede ser esto posible, que si él creó la historia, él tiene que tener algo. Y le dijo, no, o sea, no hay nada involucrado, simplemente es que él está recreando esto porque está enamorado y quiere conquistar a alguien. Y bueno, más que nada, van al momento y todo el mundo presencia el acto que hace Gilmore por conquistar a Emma. O sea, todos están presentes y todo el mundo le aplaudiendo, no puede ser así, súper chévere. Después de esto de aquí, Gilmore, bueno, la esposa Jane se vuelve muy amiga de Emma. Se vuelven amigas y después los cuatro empiezan a salir y la rivalidad de ellos empieza a desaparecer y empiezan a hacerse amigos. Más que nada en una ocasión adicionalmente, bueno, Wells empieza a valorar tanto a, a Gilmore que lo empieza a invitar a su casa. Ya no es que le pone mala cara cuando iba, sino que ya quería conocerla, ya parte de su vida. Y él en una ocasión lo invita a su casa y al mismo tiempo invitó a Arthur Conan Doyle, que como les había comentado es el escritor, el dueño, el padre de Sherlock Holmes. Y bueno, Gilmore estaba sorprendido y más que nada cuando llegaron hubo un cierto nivel de discrepancia porque Gilmore admiraba mucho a Sherlock Holmes y decía que él solamente lo quiso haber matado y no hizo nada más por rescatarlo ni nada más por él, sino que para Gilmore, Arthur simplemente quiso terminar con el papel, quiso terminar con la vida de Sherlock Holmes y no hizo nada adicional para ayudarlo, para salir adelante, para tener otro libro, para lo que sea. Bueno, más que nada, poco a poco, esto de aquí se volvió una amistad. Empezó como rivalidad, se volvió una amistad porque después empezaron a hablar del espiritismo y Gilmore decía que él no creía en los espíritus, que no considera que eso era real. Pero Arthur le dijo que él sí cree en el espiritismo, que él es aficionado a eso. Y bueno, Gilmore le dijo, ¿sabes qué? Yo me acabo de comprar como 3 castillos que se supone que están embrujados, tienen espíritus, que eso aquí. Y le dijo, si quieres vamos a hacer un tour para ver si es verdad lo que pasa. Y bueno, fueron a la primera casa trataron de hacer algo, pero sí hubo algo del más allá que creó como que un ambiente tenso, creó un ambiente turbio. Lo que hicieron fue salir y se iban de rumbo para la siguiente casa. En el transcurso de la nueva casa tuvieron un accidente y bueno, en este de aquí se supone que Emma falleció, después que no, o sea, es un poco complicado entender la historia por el mismo hecho de que hay muchas escenas, muchos personajes que se involucran. Bueno, en todo esto de aquí había algo que se omitió, que fue en el libro, en la escena que les decía que Clayton había presenciado una sesión espiritista. A él le fue entregado el mapa del caos, pero él no sabía para qué era, simplemente se lo entregaron. Y él lo tuvo bajo llave todo el tiempo, esperando que en algún momento la señora que se lo entregó vuelva a aparecer, que le diga, ¿sabes qué? Devuélvemelo, el hombre malo aparezca y todo, pero no pasó más. El libro quedó ahí y bueno, Clayton no sabía qué hacer con eso de ahí. A partir de esta escena, o sea, ya volviendo a donde estaban los amigos que habían ido a las sesiones, a las casas a buscar espíritus y todo lo demás, se empiezan a presentar eventos del más allá, se presentan cosas que no podemos explicar y más que nada aparece el hombre invisible. El hombre invisible es una persona del más allá que ellos lo que buscan es el mapa de caos, buscan el libro para poder terminar con el mundo. Bueno, entre estas historias se decía que Emma había fallecido ese día que tuvieron el accidente. Después de eso aquí, Gilmore se vio muy deprimido, él no quería hacer nada y bueno, sus amigos estaban preocupados por él. Así que decidieron hacer una sesión espiritista nuevamente para que él pueda hablar con Emma
y más que nada decirle la verdad, que era el secreto que tanto guardaba él porque no sabía si contárselo, y él nunca se lo contó, no le dijo la verdad que él era otra persona y que había fingido su muerte y que estaba ahí igualmente con ella. Bueno, más que nada, pasa esto, crean la sesión espiritista, pero esto de aquí llega que salen los seres del otro mundo y se vuelve un caos todo porque liberan a un espíritu y ese espíritu venía del otro mundo y después Wells y Jane se inyectan para poder saltar a los otros mundos y empieza la guerra y todo lo demás. O sea, es un salto tras mundo, tras mundo, tras mundo y en cada mundo hay un gemelo de nosotros. Entonces, en el mundo que ellos saltaban, o eran momentos anteriores a lo que ellos habían nacido, era el año 1898, siempre eran momentos diferentes. Después de eso aquí, para no alargarles el cuento, porque es un poco confuso y no quiero que se confundan por todo. Entonces, más que nada les explicaré lo importante, vamos a los datos importantes. Es que Jane y Wells saltan a otro mundo, vivieron 2 años con donde conocieron a el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, conocieron su historia, más que nada como como Lewis se inspiró en esta niña que para en el mundo de ellos, el mundo real, ellos lograron estar casados. En el mundo actual donde ellos fueron, ellos todavía no tenían nada porque él es mucho mayor que ella, son unos 20 y pico de años mayores y él esperó todo el tiempo porque él siempre estuvo enamorado de ella. Bueno, vivieron con él un par de años en el otro mundo. Y más que nada explicaron esto de aquí. Ellos se inyectaron, como les comentaba, ellos se inyectaron algo para poder saltar de mundo a mundo y también lo inyectaron a su perro. Entonces en el mundo ellos decían que se podían comunicar telepáticamente con con sus gemelos y todo lo demás. Y en una de esas ocasiones, Wells se comunica telepáticamente con uno de sus gemelos que recién había nacido y vio que un perro lo mordió y era el perro de Wells y de Jane cuando ellos estaban en el mundo real y ese perro lo infectó. Esa infección hace que él también, o sea que su gemelo también pueda saltar de mundo a mundo. Y detrás de estos saltos del mundo está el hombre invisible que está saltando por el mundo tratando de encontrar el mapa del caos. Bueno, es un poco confuso, ¿verdad? Pero ahí vamos, sí se puede entender. Lo que se lleva a cabo poco a poco es que en la sesión espiritista, antes de que ellos salten, perdón, me sale esta parte, ellos logran que Emma se contactan, Emma y Gilmore se vuelven a contactar, pero por medio del espejo. Él la vio a través del espejo, o sea, él vio, sintió, o sea, todo, pero no la puede tocar porque ella está en otro mundo, en el mundo del espejo. Lo que tratan de lograr es que ellos puedan encontrar a la Emma y más que nada que ellos puedan volver a estar juntos y todo lo demás. Para no le hagan un poco más de cuento, efectivamente cuando Wells tenía esas comunicaciones con sus gemelos, él lo que hacía es que en uno de esos que tuvo conexión telepática con uno de sus gemelos, él se sorprendió porque uno de sus gemelos estaba oyendo de una invasión alienígena. ¿Qué es la invasión alienígena? Lo que él escribió en su libro. Entonces, más que nada, el mundo se estaba terminando y era todo por culpa de la imaginación de estos escritores, porque vieron a Sherlock Holmes, estaba por ahí Alicia en el País de las Maravillas, o sea, esa Alicia, no en el País, esa Alicia, o sea, todas las personas, todos los escenarios de de estas novelas intervenían en el final del mundo. Entonces el principal cuento, o sea, las principales historias que eran la del hombre invisible y la de la guerra de los mundos de H.G. Wells, que ellos intervenían en la historia. Y bueno, es la imaginación de Wells lo que hace este fin del mundo que sea así. Eh, Después cuando ya el hombre invisible los tenía a punto, o sea, los tenía ya para matarlos, él se imaginó que venían a matarlo tal cual en el libro. Y llegó una multitud y lo mató al hombre invisible como lo habían matado en su libro cuando él lo escribe. Bueno, y más que nada después de esto se da ya la tranquilidad, se dan los escenarios, que ya todo empieza a volver a la calma. Y que Gilmore busca la manera de sigue estudiando la forma de cómo saltar a los mundos para poder ir a buscar a Emma en el mundo de ellas.
Y bueno, al final ellos se comunicaban telepáticamente por el espejo porque él seguía estudiando por cómo comunicarse con ella. Hasta que en un momento ella veía los espejos y estaba en Nueva York nuevamente. Ella buscaba, o sea, veía los espejos, esperaba verlo, hasta que un día estaba en su campo y ella se veía en el reflejo y solamente se veía ella, esperaba verlo a él. Hasta que después de un momento ve alguna sombra grande atrás de ella y se queda así y él la saluda y bueno, ahí nuevamente se besan y se acaba el libro. Entonces en realidad es una novela sumamente entretenida, interviene lo que es la emoción, interviene la emoción, el amor, la ficción, todo interviene en esta novela, lo cual hace un relato mucho más allá, es un relato increíble y el autor en realidad sabe llevarnos más allá de lo que nosotros creemos, o sea, logra causar ese impacto en todo su relato. Creo que es una historia que vale la pena estudiar y que leerla más que nada, así que los invito a que lean la historia, El mapa del caos. Y si pueden toda la trilogía completa, porque yo no la leí, yo solo leí el último libro, así que me imagino que les va a impactar más a ustedes que a mí. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.